Buenos días. Vaya abriendo su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Vamos a la segunda parte del mensaje de hace 8 días. Hoy voy a hablar sobre la importancia de andar como Cristo. La importancia de andar como Cristo. Y vamos a tomar este texto, Primera de Juan 2, 6. Dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, hace 8 días, ustedes recordarán, pasado domingo 20 de febrero, hablamos de que el cristianismo no son simples frases bonitas, no. Frases bonitas respecto a Dios o hacia el prójimo, no. No son frases que se quedan flotando en el aire, no. El cristianismo tampoco son conceptos filosóficos o teológicos que solamente pueden alcanzar algunos iluminados o los grandes teólogos, no. El cristianismo es una clase de vida sencilla. El cristianismo siempre nos va a llevar del conocimiento, de lo que tú estudies, conozcas, leas y aprendas de las Escrituras, siempre te va a llevar del conocimiento a la práctica, del oír al hacer. Eso significa que tenemos que ser congruentes, coherentes, no solo en el creer, sino en el actuar de acuerdo a lo que decimos creer. Si no, pues es una religión más, sin sentido. De ahí la importancia de permanecer en Cristo, porque para andar como Cristo tenemos que permanecer en Él. Leo una vez más 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe, ya es una responsabilidad. Si yo digo yo soy cristiano y permanezco en Él, debo, no es si quiero o no, es que debo. Si soy un cristiano verdadero, debo andar como Él anduvo. Aquí aparece el verbo andar, que es en el que nos vamos a enfocar ahora. Peripateo es la palabra griega, es la palabra griega que se traduce en este versículo y en muchos más como andar o caminar. Es un verbo que tiene la idea de continuación. O sea, no es algo que se queda ahí estático, sino es algo continuo. Es decir, se traduce así: andar, caminar continuamente. La primer peripateo es una palabra yuxtapuesta, es doble. Peri es la primera palabra, significa alrededor, es como el periférico, ¿no? Es periférico, alrededor de, como una esfera, eso significa periférico. Y el periférico que tenemos aquí en la ciudad da la vuelta así, alrededor. Esa es la idea de andar, caminar continuamente alrededor de qué. Es decir, que un cristiano debe andar, debe caminar continuamente, no un día sí y otro día no, de manera continua, consistente, alrededor de las cosas que tienen que ver con Jesús, con Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios, alrededor de las cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Por eso cuando un cristiano pregunta: oiga, ¿es malo ir a un antro? Pues yo nomás voy con mis amigos, pues yo no hago nada. A ver, espérame, ¿anda alrededor de qué? O sea, son preguntas que
que ni siquiera se deberían de hacer, pero está bien de alguna manera que las hagan, porque algunas personas no tienen el suficiente conocimiento. Entonces, ¿qué tiene que andar un cristiano en lugares así de mala muerte? Pues nada, pues no le compete, no es el andar continuamente alrededor de las cosas del Señor. Este versículo que hemos leído tiene que ver absolutamente con el comportamiento del cristiano, o sea, con el andar, con el caminar continuo. Involucra totalmente nuestra manera de conducirnos en este mundo. Debemos de andar como Él anduvo. Ahora, la pregunta lógica es la siguiente: pastor, ¿por qué es importante andar como Jesús anduvo? ¿No basta solo con creer? No. Creer es fundamental, ¿sí? Pero no es todo. Entonces, ¿será importante andar como Jesús anduvo? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros demostramos que verdaderamente somos hijos de Dios. Es la manera en que mostramos que somos sus discípulos. Un discípulo es un alumno, un seguidor de Jesús en este caso, y demuestra que somos cristianos. Es importante porque muestra que somos congruentes en lo que decimos creer con nuestro andar. Ahora, viene otra pregunta lógica: ¿y cómo anduvo Jesús, pastor? Bueno, la Biblia nos revela, ¿no?, cómo anduvo Jesús. Realmente necesitaríamos una serie para darnos cuenta de cómo anduvo Jesús. Yo lo voy a tratar de sintetizar en una sola enseñanza. ¿Cómo anduvo Cristo? Bueno, Pedro, el apóstol, uno de sus discípulos, que aprendió a andar como él anduvo, él nació y creció y andaba como cualquier mundano, aunque tenía una religión, pero era un hombre brusco, mal hablado, sangrón, pesado, así como ustedes comprenderán. Y Pedro nos dice, después de haber aprendido a andar como Jesús, porque eso lo aprendemos día con día, dijo en su primera carta, primera de Pedro 2:21, lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. Ahora, la frase "para esto" se refiere a las reacciones que tenía Jesús cuando lo agredían, cuando sufría injustamente. A eso se refiere: para esto fuisteis llamados. Sigo leyendo: porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que no hay mayor amor que uno dé su vida por sus amigos? Y Él padeció por nosotros para bendecirnos. Y el nivel de amor hacia el prójimo visible más fuerte es cuando nos olvidamos de nosotros para bendecir y beneficiar a nuestro prójimo. Sigo leyendo: porque también Cristo padeció por nosotros. Noten la frase que viene a continuación: dejándonos ejemplo. ¿Qué nos dejó? Su ejemplo. Ahora, nosotros leemos en la Biblia la vida de Jesús y decimos: ay, qué tremendo, o sea, ay, qué bonito, qué bonito. Pero el ejemplo que nos dejó no debe de quedarse ahí flotando como algo: ay, qué bonito, ay, nuestro Señor Jesucristo. Ya ve cómo dice la gente, ¿verdad? Ay, nuestro Señor Jesucristo. Luego pasa un carro, ay, tal por cual, y luego ya siguen hablando. Nada que ver. O sea, el ejemplo que nos dejó, ¿qué? ¿Se tiene que quedar ahí o qué vamos a hacer con el ejemplo que nos dejó? Aquí lo dice a continuación: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
donde pisó Jesús. Pisó la humildad, anduvo en la humildad, ahí tenemos que pisar nosotros. Anduvo en la senda del perdón, Él dejó huella, ahí en esa misma huella tenemos que pisar nosotros para que sigamos sus pisadas. Entonces ven, otra vez aparece el principio aquí: conocer, saber, pero andar en este caso, vivirlo, experimentarlo. Si no, nos quedamos en pura religiosidad sin sentido, toda incongruente. Ya ve que se dice que este país es cristiano, ¿verdad? Que el 90% de los habitantes o más de este país son cristianos, de algunas denominaciones, ¿no? La mayoritaria, pues ya sabemos cuál es. Sin embargo, ¿cómo viven esos 90 millones de cristianos en este país? ¿Cómo viven? ¿Vivirán de acuerdo al ejemplo de Jesús? Si se viviera conforme al ejemplo de Jesús, este país no sería el país que tenemos, lleno de gente tranza, ladrona, políticos corruptos, pero van a la iglesia. ¿Se fija cómo no tiene sentido entonces? Y la Biblia es enfática, dice: no seáis solamente oidores, sino hacedores. Y ya esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sigo leyendo en el versículo 22. ¿Cómo anduvo Jesús, el cual no hizo pecado? Nosotros tenemos que alejarnos cada vez más y cada vez más, de manera continua, de las amarguras, de los celos, de la envidia, de lo que es pecado, porque a fin de cuentas, lo único que nos produce el pecado es sufrimiento. Alejándonos. ¿Qué más dice? Ni se halló engaño en su boca. Él nunca mintió, siempre habló con la verdad. Ese es un gran ejemplo para nosotros, que debemos de aprender a andar como Jesús, dejar de decir mentiras, dejar de engañar, dejar de adular para sacar provecho de otro. Eso no va con el andar de un cristiano, porque así no anduvo Cristo. Dice el versículo 23: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Qué hacía él? No respondía. ¿Qué haces tú cuando te maldicen? ¿Se la regresas? Bueno, hay que aprender a andar como Jesús. No podemos seguir en el estado en el que estamos. Tenemos que seguir creciendo y avanzando, aprendiendo a andar como Jesús anduvo. Entonces no podemos recibir una ofensa de alguien y regresársela, o desearle algún mal a alguien, porque eso no es el andar. Ese no fue el andar de Cristo. Él siempre bendijo, aunque lo maldecían. A los que lo agredían los perdonaba, etcétera, etcétera. Por eso es una vida, decíamos, una vida totalmente distinta. Sigo leyendo en el versículo 23. Cuando padecía o sufría de manera injusta, no amenazaba, no les decía cosas: no sabes con quién te estás metiendo, no sabes quién soy yo. Yo escucho, créamelo hermano, de manera continua a los cristianos hablar o comentar, y dicen cosas como: ay no, mi vecino me aventó la basura y me dio un coraje y fui y se la regresé. El otro día uno me dijo algo así parecido y me dice: pero luego cuando le estaba regresando, dice, sentí una voz aquí adentro de mí. Es nuevo, tiene como un año y medio convertido. Dice, como una voz aquí que me retumbó: eso no debes hacerlo. Y yo me detuve. ¿Qué es eso, hermano? Pues eso que oíste. ¿Y qué hiciste? No, pues ya no lo hice. Ah, muy bien. Dice, después me empecé a sentir mal. ¿Por qué reaccioné así? Bueno, es que estás aprendiendo a andar como Jesús.
O sea, no es algo que se da así nada más. Señor, hazme como tú. Cuando inició la alabanza, Arandi, que dirigió, dijo: Señor, haz de mí lo que quieras. Y yo me quedé pensando, híjole, esa es una de las afirmaciones que hacemos muchas veces, pero y está bien, porque habla de una actitud de rendición, pero lo que involucra no es cualquier cosa, es toda una formación, todo un trato de parte del Señor a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos pueden decir: Señor, haz de mí lo que quieras? Sí, no, está bien que se la piensen, ¿verdad? Porque lo mucho, no, yo te seguiré a donde quiera, y a la primera lo anda negando. No, pues, ¿quién se sienta a construir una torre y no calcula los gastos? Está bien que calculen, que piensen, para que luego no anden vituperando el nombre de Jesús porque se echaron para atrás. Total, llega un día en que se definen: pues sí, lo voy a seguir de aquí hasta que me muera. No me importa lo que suceda, yo amo a Cristo y lo voy a seguir. Y otros pueden decir: no, pues esto no es para mí. No, yo mejor me voy a donde estaba, allá está más facilito. Así dicen algunos. Cuando padecía no amenazaba, sino que hacía, encomendaba la causa, o sea, su problema, su situación, la agresión que sufrió, la maldición de la que fue objeto, qué sé yo, cualquier situación. Dice que Jesús le encomendaba al que juzga, o sea, al Padre, justamente. Si nosotros entendiéramos, algún día voy a enseñar sobre la justicia de Dios, que tiene muchos aspectos. Si entendiéramos que todo aquel que transgrede los principios de Dios jamás podrá evadir la justicia de Dios, podrá evadir la justicia terrenal de los hombres, pero la de Dios jamás. Y nada más con ese principio tú tienes que estar tranquilo. Fueron injustos conmigo, esto hicieron conmigo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Que hay que seguir sus pisadas? Encomendaba esa causa al que juzga, y tarde o temprano el Señor hace justicia, pero tú estás en paz. ¿Por qué? Porque reaccionaste como Jesús reaccionaba. En una ocasión, una señora que tenía 2 hijos, dos de sus hijos, uno se llamaba Jacobo y el otro Juan. O sea, Juan, el que posteriormente recibió el apodo del apóstol del amor. ¿Sí? Bueno, esta mujer se acercó a Jesús e hizo una petición, mejor dicho, muy ambiciosa. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20. Vamos a esta historia. Dice: entonces se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Zebedeo era el papá. Esos 2 hijos eran Jacobo y Juan, que llegaron a ser apóstoles de Jesús. ¿Sí? Dice que se acercó esta mujer con sus hijos, o sea, los llevaba ahí, a sus hijos, pues ya jóvenes, ya adultos, ¿no? Iba con junto a ella, se acerca a Jesús con sus hijos, y postrándose ante él, noten la actitud piadosa, entre comillas le vamos a poner, una actitud pues así como de humildad, de rendición, y se postró ante Jesús y pidiéndole algo. Bueno, pedirle a Dios es parte de lo que un creyente hace, ¿no? Y también postrarse, humillarse ante Él. Pues hasta aquí todo se ve bien. Pero ¿qué sucedió? Versículo 21. Jesús le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué deseas, mujer? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es que yo quiero verlos realizados, quiero verlos
grandes empresarios triunfadores, gente de bien en esta vida. Quiero verlos triunfadores en esta vida. Y como ya intuían que era el Mesías y que venía a librarlos y a establecer un nuevo reino, dijo: no, pues que sean tus guaruras, Señor. ¿Ves? O sea, la petición encierra un montón de cosas tan torcidas: deseo de fama, deseo de acercarse con el en este caso con el más importante, el Mesías, y acercarte al político, al gobernador, significa cierto acceso a que tú puedas ganar dinero de algunas maneras. No se imaginan todo lo que involucra la petición de esta mujer. A lo mejor pensó: no, porque Zebedeo y yo ya nos estamos haciendo viejitos y bueno, si ellos hacen una buena vida y trabajan para ti, tú los vas a hacer famosos y ricos y van a salir en las revistas. Que se sienten, Señor, a tu izquierda y a tu derecha. Todo aquel que ambiciona salir en la foto y que algo anda mal ahí, algo no está correcto. Sigo leyendo. Vean la respuesta de Jesús. Le dijo: no sabéis lo que pedís. Yo me lo imagino a Jesús haciendo más o menos este ademán: mujer, no sabes lo que pides. ¿Por qué no sabía? Porque su idea del Mesías era totalmente distinta. No sabes lo que pides, le dice. Y nos pasa lo mismo a nosotros. A veces hacemos cada petición que, válgame Dios, no sabes lo que pedís. Y luego le hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Se refiere al sufrimiento. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado se refiere a un bautismo completo de sufrimiento, de dolor, de persecución, de ofensas, de todo lo que nadie quiere recibir. ¿Sabes? Puedes hacer esto. Y miren la respuesta ahora de ellos. Inmediatamente salen a relucir. Y ellos le dijeron: ¿podemos? Después Jesús les dice en los versículos más abajo: a la verdad, ustedes van a probar de esto. Pero luego en el versículo 24, miren la reacción de los otros 10 que estaban ahí. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Ahora, no piense que se enojaron por haber hecho esa petición, así que no, de plano Jacobo y Juan se volaron la vara. ¿Qué petición tan más carnal, tan más ambiciosa? No. ¿Sabe por qué se enojaron? Porque se les adelantaron. Todos querían lo mismo, pero estos fueron más gandallitas. Se precipitaron. A lo mejor le dijeron a su mamá: mamá, mira, queremos, sí, no, yo voy, yo intercedo. Miren mamás, guíen bien a sus hijos. Nunca traten de buscarle estas cosas que esta señora hizo. No es bueno para sus hijos. Busquen enseñarles a servir, a ser amables, a ser educados, que cuando entren a un lugar saluden: buenos días. Fíjense, nosotros ya somos adultos y a veces yo me encuentro a algunos de ustedes y buenos días y no me contestan, pero yo sé que no es porque, bueno, a lo mejor les caigo mal, no sé, pero yo, buenos días, y nomás le hacen. Yo digo: ¡ay! O sea, no saben ni saludar, hermanos, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo le van a enseñar a sus hijos? A lo mínimo. No, tenemos que aplicarnos, tenemos que ser educados. Buenos días. Entonces se enojaron los otros 10. Imagínense a Pedro: va a ver, cuando lo vea solo le voy a dar sus.
qué sé yo, pero se enojaron. El verbo enojarse aquí, algunos estaban así, con los puños así. Ay, pero ¿cómo? Nos ganó. Cuando ellos están escuchando la petición, nos ganó. Todos querían lo mismo. Estos dos hermanos, Jacobo y Juan, aquel que fue llamado posteriormente el apóstol del amor, que escribió mucho sobre el amor, miren lo que hicieron. Vamos a ver otro pasaje. Bueno, ellos estaban aprendiendo a andar como Jesús, pero miren lo que hicieron en esta otra ocasión. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 49. Respondiendo Juan, dijo: Maestro, le dice a Jesús, fíjate que hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue. Lucas 9:49. Hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros, no anda con nosotros. Aquí Juan está mostrando un espíritu sectarista, un espíritu exclusivista, una actitud de rechazo a todo aquel que no andaba con ellos. El sectarismo es una señal de inmadurez, de gran inmadurez, porque no concibe que otros puedan acercarse a Dios si no andan con ellos. Cuando usted escuche o cuando alguien de ustedes diga: nuestra iglesia es la verdadera, usted es un sectario. Y los demás están mal, nosotros somos los únicos que estamos bien. Usted está mostrando una profunda inmadurez que es muy palpable. O sea, es fácil detectar a la gente que está creciendo, que son inmaduros, pues, por su andar que no se parece a Cristo. Y miren lo que dice en el versículo 50. Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Mire, aquí, sin irnos muy lejos, en esta ciudad, en estos momentos, hay cientos de reuniones como esta. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Y mucha gente que dice tener fe en Jesús, pues ahorita está llenando los templos, las catedrales, en fin, hoy es domingo, el día del Señor, y están llenas las congregaciones, la gente asiste a las iglesias, de distinta denominación. Bueno, si tú le preguntas a cualquiera de ellos: ¿tú estás a favor de Jesús? ¿Qué te van a decir? Pues que sí. ¿Tú amas a Jesús? Sí. ¿Tú amas la palabra de Dios? Sí. ¿Tú andas como Jesús? Sí. Todos van a decir que sí. Bueno, acuérdense que del dicho al hecho, mucho trecho. Hay mucho trecho. Juan 75:24. No, eso no existe. Entonces, fíjate aquí cómo es el asunto. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, si todos estos cristianos, como sean, maduros o inmaduros, sectaristas o no, todos están a favor de Jesús, porque dicen seguir a Jesús. Ahora ya nos vamos alrededor, aquí en el país, en este momento, en este país, México, hay miles de reuniones como estas, y todos están, bueno, se supone que todos están escuchando la palabra de Dios. Todos están a favor de Cristo, todos dicen amén a la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice: no, mira, el que no es contra nosotros está a favor de nosotros.
O sea, es de los nuestros. No, pero no nos sigue a nosotros. Ay, Juan, ¿qué te estoy diciendo? El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿En qué nombre echaba demonios? En tu nombre. Es de los nuestros. Tienes que entenderlo. No, pero ellos no levantan las manos y tendrán su forma de adorar, pero el Señor mira el corazón. No, pero que ellos hacen, no, que tocan muchos instrumentos, no, que aquellos no tocan, no, y nos vamos por las ramas. ¿Saben qué? Esa es una señal de sectarismo, de inmadurez. Y Jesús lo aplaca a Juan, lo calma y le enseña. ¿Qué le enseñó? Pues que su andar no era el mismo de Jesús. Ahora, vamos al versículo 51, porque ahí no termina el aprendizaje de Juan. Él siguió aprendiendo lo mismo que nosotros. Dice 9:51, el versículo que sigue. Cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, se preparó, tenía que hacer el viaje a Jerusalén, donde sería sacrificado. Dice el 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Dice el 53, mas los samaritanos no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y digan, no, aquí no pise nuestra tierra, no queremos a ese. Y lo rechazaron. Ahora, el rechazo que Jesús sufrió, porque hasta se entiende que lo maldijeron, lo vituperaron, lo ofendieron verbalmente, le dijeron cosas. Y dice Pedro que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Pero vean la reacción de sus aprendices en ese momento. Versículo 54. Viendo esto es el rechazo. Es lo que decían a Jesús, ofensivo. Ellos reaccionaron. Viendo eso sus discípulos, Jacobo y Juan, ahí aparecen otra vez, dijeron, Señor, este es el énfasis, lo que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Que se fundan todos. Mira, sí tenían fe para hacer descender fuego del cielo como Elías cuando oró y Dios descendió fuego y destruyó ahí muchas cosas, quemó muchas cosas. Ellos tenían fe para eso, pero no tenían fe cuando les dijo, denles de comer. Ay, ¿qué vamos a hacer si no tenemos tanto dinero? Y todos desubicados. Bueno, así todos iniciamos en el camino de Dios, todos desubicados. Tenemos reacciones muy carnales, muy humanas, pero que no son aceptables al Señor. Entonces de pronto le sale el celo, pero el celo sin conocimiento y envuelto en un paquete con un moño que se llame amor, es bien diferente. O sea, hay que tener celo, hay que tener conocimiento, pero todo eso envolverlo con una envoltura de gracia y un moño de amor. Pero ninguno de nosotros, aquí se ve, ni ellos nacieron haciendo el andar de Jesús o viviendo el andar de Jesús. No, Señor, que se fundan todos. Qué reacción tan agresiva, ¿no? Cuando un cristiano dice, no, estos ojalá y se refundan en el infierno, los políticos corruptos que tenemos. No, hermano, no. Así no es. Pues ¿cómo? ¿Y qué tal si mi tío está ahí en la política? Y a usted ya lo está mandando al infierno. No, así no es. Todas esas reacciones tienen que ir desapareciendo.
e imitar a Jesús, su andar. Versículo 55. Cuando él escucha, se entiende que él va caminando por delante, porque dice, entonces volviéndose él, o sea, hizo esto, él los está oyendo, Señor, ¿quieres que descendamos? Y Jesús se detiene y se voltea, hagan de cuenta que está así. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Volviéndose en sí, los reprendió. En el griego es una palabra que habla más fuerte, o sea, es una reprensión fuerte. Es más, levantando la voz. ¿Por qué Jesús reaccionó con una acción o con una actitud fuerte de rechazo ante esto que le estaban diciendo sus discípulos? O sea, ellos amaban a Jesús y lo estaban defendiendo, pero esa no es la manera. Ayer un hermano me dice, oiga, fíjese que tengo un amigo que pues le estoy compartiendo y pues él profesa su religión. Dice, y compartimos y me hace preguntas. Y el otro día me dijo, oye, yo quiero ir a hablar con tu pastor. Y dice, ¿qué onda, pastor? Le digo, mira, sí hablo con él, pero si viene a pelear, no. Y se quedó así. Bueno, es que él dice que quiere hacerle preguntas. Bueno, que me las haga, pero con respeto. Y yo le respondo con respeto. Pero si él viene como gallito de pelea, ¿verdad? Pues yo no me voy a pelear con él, ni le voy a responder. Dice, bueno, le voy a decir que si habla con él, pero con buena actitud, sin pelear. Podemos discutir las diferencias y ver en la Biblia, pero sin que él desee que un rayo me parta, ni yo menos. Imagínense el pastor deseando u orando. Hay pastores que oran en el púlpito, Señor, yo los maldigo, maldícenlo. Y la gente, amén, amén, amén. Dice, hey, ¿qué les pasa a estos? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que eso el Señor lo aprueba? No, y el internet está lleno de videos de gente así, bien agresiva. En una ocasión vi de una predicadora que decía, mujer, en un congreso de mujeres, si tu marido dice, tú ponte, párate y dile, aquí yo soy mujer de Dios y de mí no te ponle. Ay, le dije a mi esposa, ven para que veas esto. Le dije, nada más no imite sus mañas. Y se lo pongo y se queda, ay, qué horrible, qué fea señora. Y es una predicadora. No, pues, ¿cuál ejemplo de Jesús? ¿Cuál andar como Jesús? No, y los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois.
La actitud de ustedes es totalmente reprobable. No la acepto. Y les dice la razón en el versículo 56. Porque el Hijo del Hombre, o sea, era un título que se apropiaba del Mesías, no, él era el Mesías. Porque el Hijo del Hombre, o yo, se puede leer también así, no he venido para perder o destruir las almas de los hombres, sino para, ¿qué vino? Yo vine para salvarlas. Y ustedes las quieren mandar al infierno. Y se fueron a otra aldea. Ahora, ¿qué sucedió en esos kilómetros que caminaron? ¿Cómo lo procesaron? Yo pienso que bien. O sea, aceptaron el regaño del Señor. Un día estaba hablando con una hermanita y me estaba diciendo algunas cosas que había hecho no muy correctas, pero no se le veía mucha convicción. Dice, ¿qué me puede decir? ¿Y qué me puede decir de todo eso que yo hice? Le dije, no, pues estás mal. Y le empecé a decir, no, es que mira la palabra de Dios. ¡Ay, no me regañe! Le dije, entonces yo me puse más firme y le dije, acepta la reprensión. Si no aceptas la reprensión, el regaño, llámale como tú quieres, vas a seguir igual. Y como que le surtió un efecto y dijo, no, bueno, está bien, acepto el regaño. ¿Qué más? Y ya le dije otras cosas. No, sí. No, vaya con el Señor, pídale perdón, arregle su vida. No, sí, o sea, cambió su actitud. Yo pienso que Jacobo y Juan y los demás, al oír esta reprensión, también tuvieron se retroalimentaron y, ay, oye, no le agradó al Señor. No le gustó que fueras sectarista, no le gustó que quisieras destruir a los demás, no le gustó y los reprendió. Pero ahí no paró el asunto. En otra ocasión los discípulos comenzaron a discutir entre ellos quién era el más importante, quién sería el mayor, quién sería el jefe de todos, quién sería el líder principal. Vamos a ver esta historia, Lucas 22, versículo 24. Acuérdese que los discípulos estaban en el proceso de aprendizaje, como nosotros, igual que nosotros. Estaban aprendiendo a ser como Jesús. Y ellos iban acumulando esa enseñanza de Jesús, ese ejemplo de Jesús. Pero vamos a ver esta parte. Dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos son los 12 discípulos, una disputa, un pleito, se agarraron, se gritaron. Ahora, ¿por qué disputaron? ¿Por qué se gritaron el uno al otro? Y ponían cara así de mexicano, con bigototes así. Y aquí mis chicharrones truenan, y yo soy el que. Yo estudié en Harvard, yo hice esto, y tú ni a la primaria terminaste. Y se decían de todo estos tremendos. Tú hasta pescado hueles. Y Pedro, yo no sé cómo quitarme este olor. Ya ve que era pescador. No voy a decir, ¿y eso dónde dice? No dice. O sea, pero se entiende que disputaban, ¿verdad? No, tú, si tú te ves bien fifí, pues yo voy a ser. Y se peleaban sobre quién de ellos sería el mayor. Y se ofendían. Mira, todos menos tú. ¿Y por qué? ¿Y tú sí? Claro, yo sí. Porque pues yo estudié, y tú, como decía, y tú hasta pescado hueles, y huele horrible. Y Pedro, ¿de veras? Sí. ¿Qué va a ser tú el líder? Viejo apestoso. ¿Qué? Y se ofendían entre ellos y discutían quién sería el líder. Híjoles, si usted supiera cuánta discusión sigue habiendo, pero es que es una señal de inmadurez. ¿De quién va a ser el líder o quién es el líder? Que el más importante. Dice el versículo 25:
Pero Él les dijo, Jesús siempre los enseñó, pues los discipuló. Y ¿se acuerdan la encomienda que les dejó en Mateo 28? Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y es todo esto: corríjanlos, repréndanlos, consuélenlos, diríjanlos, guíen, hagan discípulos, no de ustedes, míos, que me sigan a mí. Sigo leyendo. Pero Él les dijo: miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Aquí enseñorearse tiene que ver con acciones, muchas ocasiones, acciones prepotentes. ¿Cómo son algunos gobernadores? Bien prepotentes. ¿Cómo son algunos presidentes de algunos países? Son prepotentes. No, aquí se hace lo que yo digo. Oye, pero es que los diputados tienen que aprobar esa licitación o tiene que haber la regla. No, dales una lana y aquí se hace lo que yo digo. Soy el gobernador. Bueno, no es difícil entender esto. Jesús desde antaño ya se daban, no crean que es nuevo, no crean que es privativo de México. Es del ser humano, que cuando se sienta en el trono del poder, se siente el dueño de todo y de todos. Pero Él les dijo: miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los pisotean, muchos de ellos, les roban, etcétera, etcétera. Y los que sobre ellas tienen autoridad, o sea, las naciones, son llamados bienhechores. Hay una versión que dice: les gusta que les llamen benefactores. ¿Han visto cómo los políticos, cuando hacen lo que tienen que hacer, se jactan? Bueno, pues es que así es la política, porque si ellos mismos no se echan porras, ¿verdad? Pues ¿quién les va a aplaudir, no? Entonces ellos crecen a base de los logros, pero luego ellos se sienten inflados. Pues dicen: ¿se acuerdan la carretera que les prometí? Y todos: sí, señor gobernador, aquí está, él allí. Y todos: su gobernador es un hombre de palabra. Y y empieza. Y Jesús a ese respecto dijo: miren, cuando hagan lo que tienen que hacer, no se jacten, no anden allí tirando rollo de que somos los benefactores, que nosotros. Digan: siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. No he visto un solo político que diga eso. Bueno, es que esa era mi responsabilidad, no tienen que aplaudirme. Ustedes me eligieron precisamente para esto. No, pues gracias por el reconocimiento, pero no tienen que hacerlo. Esa era mi responsabilidad. Yo no he escuchado a uno solo. A lo mejor ustedes sí, no lo sé. Y aquí están estos, queriendo ser, porque como Jesús les hablaba de un reino, decían: no, pues yo quiero ser presidente de Rusia, que está de moda. Yo quiero ser presidente. Y estaban ahí con esa mentalidad de querer ser los que gobiernan. Dice: no, miren, no. Dice el versículo 26: mas no así vosotros. O sea, eso no es para mis discípulos. Esa manera de ser de los gobernantes que se enseñorean, que todos: señor gobernador, pásele, y todos le rinden pleitesía y todos se cuadran cuando pasa el. Dice: no, entonces usted no va a ser así, sino sea el mayor, o el que se crea el más importante, sea el mayor entre vosotros como el más joven, como el que no sabe nada, como el inexperto, el humilde. Dice: y el que dirige sea como el que sirve. Entonces ellos están oyendo eso y las ideas así como que: caray, esto no cuadra. O sea, no escucharon lo que ellos querían escuchar. A ver, son 12, pues hay un montón de países. Tú vas a ser presidente de Babilonia, y empezar a repartir.
No. Y luego Jesús les hace una pregunta muy interesante en el versículo 27. Porque, a ver, les dice, ¿cuál es mayor? ¿Quién es mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa. Y Jesús mismo les hace una pregunta retórica, obvia, ¿no? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues sí, ¿no? O sea, ¿quién es el importante? ¿A quién le sirven o el que sirve? Pues a quien le sirven. Eso en el parámetro del mundo. Y luego Jesús les dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y todos así como que, porque de pronto se les iluminaba. Decían, ah, caray, ¿cómo? Y otros a lo mejor no entendían, no en su profundidad. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues es que, pues, no oíste, es que no entendí. Es que él dijo, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No, pues el que se sienta. Dice, pues yo estoy como el que sirve. Pero, porque les estaba tumbando todos esos deseos carnales pecaminosos, que lo único que generan son disputas, contiendas. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora, lo que viene a continuación en este mismo, miren, Lucas 22, 27, esto que acabamos de leer, cronológicamente, o sea, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4, cronológicamente, lo que vamos a leer ahora, pero que registra Juan, sucedió cronológicamente después, unos minutos después, o una hora, qué sé yo, de esta discusión que ellos tuvieron. Se entiende que aquí ya estaban en el aposento donde celebraron la cena del Cordero, la cena de la Pascua. Entonces vamos a Juan capítulo 13, versículo 4. Él les da esta lección de que yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y Juan 13:4 registra, repito, cronológicamente lo siguiente. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Ellos traían dos, pero el de fuera era el que, pues como el traje, ¿no? Y se lo quitó. Y tomó una toalla, un trapito por ahí, y se lo ciñó. O sea, algunos dicen que era en el brazo, en fin. O sea, lo acomodó. Luego, y todos mirándolo así, ¿no? Todos lo miraban. Y a lo mejor Juan, ¿qué está haciendo? No sé, decía Pedro. Y Judas así. Y todos sacados de onda, pues no sabían qué estaba haciendo. Luego puso agua en un lebrillo, agarró y vació agua en una palangana. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué? Comenzó a lavar los pies de los discípulos.
y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Híjole, qué grueso. Miren, esto habla de la humildad de Jesús. ¿Lo captan o no? O sea, yo no vine a que me sirvieran, sino yo vine a servir. Y esta actitud de Jesús contrastó diametralmente con la actitud ambiciosa de poder y de autoridad y de ser el más importante y que todo el mundo le bese la mano. En cierta ocasión por ahí estuve en una reunión de pastores, me invitaron, había como unos 80, estaban preparando, organizando un evento a nivel ciudad. Entonces el que estaba presidiendo, pues miren, necesitamos el apoyo, apoyan, pues que sí apoyamos. Y empezaron a hablar de las comisiones de evangelismo, la comisión de la alabanza, todo lo que implica una organización de una campaña o de un evento masivo. Pero de pronto, cuando ya se estaban terminando los puestos, uno se levanta y dice: oye, hermano, así con una actitud así, hasta, miren, cuando alguien levanta la barbilla así, eso es una actitud de soberbia. Así. Vean las fotos cuando agarran a los narcos y a los, siempre están así. Pocas veces los ven así, siempre están. Nótenlo y verán. Eso, el cuerpo también habla, Entonces, a ver, hey pastor, le hacía así. Y yo cuando lo vi dije: y ya va a echar pleito. Pues dicho y hecho. Dice: mira, si no me pones como el que dirige todo, yo no apoyo. Y 2, 3 despistados dijeron: amén, yo tampoco, a mí ni me nombraste siquiera. No, a mí ponme adelante, ponme enfrente. Y que empiezan a discutir. No, bueno, hermano, es que ya está. No, pero yo tengo 20 y tantos años en esta ciudad y yo me merezco ese lugar. Híjole, miren qué penoso es eso. Y me da pena contarlo, porque pues eran puros generales, puros pastores, peleándose. Jesús habló de los fariseos, ¿se acuerdan? Ustedes se pelean por los asientos en primera fila, porque les gusta ser vistos por los hombres. Y luego uno dice, no, yo tengo una propuesta. Entonces todos pensaron que era como para calmar los ánimos, ¿no? Dice: mi propuesta es que en el lugar donde vamos a hacer el evento, que era la Plaza de Toros Nuevo Progreso, dice: hagamos un estrado de 200 metros, o sea, una plataforma de 200 metros. Y yo dentro de mí dije: de 200, pero una plataforma de 200 metros cuadrados, pues es enorme, es más del doble que esto. Y luego alguien le dice: no, ¿y para qué semejante plataforma? No, pues, para todos los pastores sentarnos ahí para que el pueblo nos vea. Fíjate nomás. Entonces un pastor dice: no, pastor, dice, pues ¿cómo para que el pueblo nos vea? Mira, mis ovejas a mí ya me conocen, ¿qué tienen que verme ahí sentado? Con mi Biblia de 50 kilos, aquí. No, vamos a servir, le dice. No, pues hazlo tú, pero yo necesito estar sentado en la plataforma. No, horrible, hermanos. La verdad, penoso, y ya no quiero hablar más, porque me da pena. Porque éramos puros pastores los que estábamos ahí. Me da pena, pero a la vez algo así como de consuelo, no sé cómo llamarle, porque pues los discípulos eran peor. Estaban tremendos, pero el Señor les da una lección. Miren, lo que Jesús hizo era más que un acto literal de lavar los pies. Era muchísimo más que un acto literal. Implicaba algo que la intención de Jesús no es que quedara en algo ceremonial. Era una acción palpable que ellos estaban viendo, un obrar de humildad, de servicio amoroso, una tremenda lección que les estaba dando a sus discípulos.
A través de la historia del cristianismo, a partir del año más o menos 400 después de Cristo, los cristianos empezaron a usar eso que Jesús hizo como una ceremonia. Hasta la fecha hay iglesias y denominaciones que lo celebran. Ponen a 12 personas y el pastor se hinca y les lava los pies y se los besa, y bueno, algunos no se atreven, ¿verdad? Y agarran gente pobre, así del pueblo. Fíjense en Semana Santa, usted lo va a ver en los periódicos. Aquí que el pastor fulano de tal lavándole los pies, que el cardenal fulano de tal lavándole los pies, y es gente que agarran del pueblo. ¿Ustedes creen que Jesús quería que nosotros hiciéramos el simple acto o tenía otra intención? Porque, digo, no estoy juzgando porque no es esa mi actitud, ¿no? Pero muchos que lo hacen ceremonial, es como el Día de la Madre. Ay, mi mamá, ay, todo el año se olvidan de la mamá. Y le besan los pies, le lavan los pies, pero todo el año no oran por la gente, no la aconsejan, no oran por el enfermo, no ven si tiene una necesidad, tiene para comer. O sea, entonces, ¿qué se quedó? Se quedó en puro ceremonia. No, esa no era la intención de Jesús. Pero sigamos con la historia rápido. Dice, entonces vino a Simón Pedro. O sea, él está lavando y todos se quedan sin habla. Los dejó callados porque acuérdense que estaban disputando que quién iba a ser el más grande. Y de pronto el más grande se inclina y les empieza a lavar los pies. Hágame usted el favor. Entonces vino a Simón Pedro, versículo 6, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? La pregunta de Pedro era un rechazo a lo que Jesús estaba haciendo con él. ¿Tú me lavas los pies? Es como si Pedro dijera, ¿cómo alguien tan grande como tú, Señor, haces esto conmigo que soy un pecador tan indigno? Yo imagino a Jesús, pues estaba inclinado, ¿no? Lavando los pies, y cuando Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? Así, yo me imagino, ¿no? Es muy probable que así haya sido. Soy el más grande y ustedes se pelean quién quiere ser el más grande. Yo, el más grande, les vine a servir a ustedes. No les vine a enseñar una religión que quedara en frases bonitas. Les vine a enseñar. Y siguió. Ver a Jesús haciendo esto con pecadores indignos perturba el orgullo al que quiere ser el más importante. O sea, esto que estoy hablando lo escucha alguien ambicioso como los discípulos en ese momento, no le gusta. No, ¿cómo? Yo soy el jefe. ¿O no? O sea, demandan, cuando yo llegué a la oficina y yo entré, todos se tienen que poner de pie. Buenos días, jefe. Bueno, hay algunos así, ¿eh? Y si no, te corren, porque eso le llenan, ¿no? ¿Quién es el jefe? Pues usted. Y los que son bien lambiscones, ay, pues claro que usted, no hay ni uno como usted, esos son peores. Esto escapa del entendimiento de los soberbios. Esto que Jesús estaba haciendo pega al orgullo, sin duda. Hay muchos que desean que les besen la mano, otros les gusta que les hagan pleitesía, que se inclinan ante ellos. Yo tuve un amigo, ya no es mi amigo, desgraciadamente ya no es mi amigo, pero es un pastor. Y bueno, él fue el que se alejó, pero ya traía cosas. Y un día había una hermana que ya murió, ella, bien fiel.
Entonces ella tenía años aquí en casa de oración. Entonces ella fue a su tierra, donde era pastor, o él sigue siendo pastor, el que era mi amigo. Y nos conocía obviamente a ambos, esta hermana. Entonces fue a visitar a sus familiares a su tierra, y cuando regresó venía impactada, hermano Chuy, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, cómo no. Pero le vi así como su rostro, así como como que algo le estaba doliendo, ¿no? Digo, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pues fui a mi tierra y fui a la iglesia del hermano fulano, dice, su amigo, me dice, pero así dice, su amigo. Le dije, ¿qué pasó? Pero en ese entonces ya no era mi amigo, ya me había cortado. Y me dice, pues con su amigo, pero yo no dije nada. Y le dije, ¿qué pasó? Dice, ahora resulta que se pone a la entrada del auditorio que tienen y todos le besan la mano. Ay, hermana, estás exagerando. No, Chuy, me dice. No, pastor. Dice, y como yo conocí a sus padres cuando eran solteros y yo fui a su boda de ellos, y entro yo, ey, bésame la mano. Dice, ¿qué? Bésame la mano. Y luego entraban otros en lo que discutían, que ella, no, pero ¿por qué? Y entraron otros y al pastor. Y luego le dice, mira, no te voy a besar la mano, yo te limpiaba cuando eras un bebé. Dice, oye, ¿qué te pasa? No, es que no entiendes que soy el ungido. El urgido serás, el urgido de pleitesía, de que te reconozcan. Todo eso es rechazado por el Señor, hermanos. Le digo, ¿y finalmente le besaste la mano? Claro que no, pastor. Dice, no, pues no, yo no te voy a besar la mano, pásate pues. Pero no estuve a gusto, dice, porque lo que vi después, se vistió de charro, y luego su esposa se vistió de la Mujer Maravilla. Es en serio, Dice, tú dices, ay, pastor, no estoy exagerando. No, a veces cuando digo algo, él me dice, ay, pastor, se quedó corto. Entonces Pedro todo no entendía, ¿verdad? Estos que demandaban pleitesía y aplausos y que les besaran la mano, y luego Jesús se inclina y empieza a lavar sus pies. Ay, Señor, ¿cómo? Y en el versículo 7 Jesús le respondió a Pedro, lo que yo hago, o sea, esto de lavarle los pies, tú no lo comprendes ahora, porque tu mente es muy carnal, tu mente está muy terrenal, pero yo te voy a enseñar, tú un día lo vas a aprender, pero ahora no lo comprendes, más lo entenderás después. En ese momento todos los apóstoles no entendieron eso que Jesús estaba haciendo, una enseñanza muy, muy profunda que todo discípulo de Jesús debe seguir, que es la humildad en el servicio y servir a Dios como el menor. Y todo aquel que no, que yo merezco, tú no mereces más que el infierno. Y cambia esa actitud, porque si no el Señor te va a reprender. Eso déjaselos para los líderes del mundo, dijo Jesús. Entonces ellos no entendieron esto. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban llenos de ambiciones terrenales, de actitudes carnales. Bueno, vemos posteriormente que Pedro y los demás apóstoles llegó el tiempo en que lo asimilaron. Por ejemplo, Pedro, haciendo un paréntesis aquí en Juan, 1 Pedro 5:1, miren qué distinto habla Pedro aquí ya. Tengo algo que decirles a sus ancianos líderes, o sea, a los pastores. En la versión lenguaje sencillo, dice, yo mismo soy un anciano, soy testigo de los padecimientos de Cristo y compartiré la gloria que se nos será revelada. Y luego les dice, les ruego, está hablando con los pastores, les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad. No, y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad,
como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo, con ánimo, y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a cargo de ustedes, o sea, no se enseñoreen de las ovejas. Cállate, que yo mando el pastor. Cálmate. Te la va a bajar el Señor, pero bien grueso, a los que andan con esos rollos de se creen los dueños de la iglesia. El dueño es Él, ¿o no? Bueno, sigamos leyendo. Les ruego, dice, que cuiden al rebaño que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. No lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a cargo de ustedes. Más bien, sean un buen ¿qué? Ejemplo para ellos. Así, cuando venga nuestro gran pastor, Jesús, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. También tengo algo que decirle a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes, o sea, de los pastores. Vístanse todos ustedes jóvenes con humildad, porque por naturaleza el joven es rebelde. Y sí, te saludan, buenos días, pero bueno, yo lo sé, porque así yo era. Porque así es el joven. Aquel que representa autoridad le cae mal al joven, por naturaleza. Y pues eso, a estas alturas pues lo sabemos, ¿no? Y Pedro les dice a los jóvenes, sean humildes, vístanse de humildad, dice la Reina Valera, y sírvanse unos a otros. Como que asimiló la enseñanza de Jesús, ¿no? Porque Dios está contra los orgullosos, pero da de su generoso amor a los humildes. Qué diferente. Ya lo había asimilado, y él fue el que escribió, porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y ahora yo andaba todo por ningún lado, y ahora donde pisó Jesús ya puedo pisar, y voy siguiendo sus pisadas. Después de ese tiempo de aprendizaje, miren hermanos, los apóstoles nunca más volvieron a discutir entre ellos de cuál sería el mayor. Se acabó. Santo remedio. Nos sucede lo mismo. No entendemos el mensaje de Jesús porque estamos como los apóstoles, llenos de proyectos personales, orgullo, egoísmo, pero poco a poco vamos entendiendo, ¿sí o no? Lo vamos asimilando y empezamos a dar nuestros pasitos, siguiendo las huellas de Jesús, el ejemplo de Jesús, y comenzamos a andar como Él anduvo. Pero sigamos con la reacción de Pedro. Juan 13:8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, ahora ya le está ordenando a Jesús, háganme el favor. Sírvanse unos a otros por amor. Y luego continúa en el versículo 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él es el maestro y el Señor. Y si cuando me dicen así, está bien dicho, porque lo soy. Versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. ¡Qué tremendo! Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho. No quedó solo en bonito discurso, con una retórica impresionante. No, se fue al terreno de los hechos, porque como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. ¿Se refiere al acto literal de lavar los pies? No. Se refiere al servir a los demás, al despojarte de egoísmo, al corazón humilde, al que ve por los demás, que aún comparte su pan con el hambriento
y aún se lo quita de la boca para dárselo. Como Jesús, con esa actitud de mansedumbre, que cuando lo maldecían no respondía. Qué tremendo. Y termina este pasaje diciendo en el versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Es obvio. Ustedes no son mayores que yo. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Apóstol significa enviado. Y ustedes no son mayor que yo, no son mayores que yo. Y lo dice el 17: si sabéis estas cosas, fíjate, saber, conocimiento. Puedes llenar tu mente de conocimiento, está bien, pero ahí no queda todo. Si sabéis estas cosas, ¿qué? Bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí qué? Si las hiciereis. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Varones cristianos, cuando si usan el colectivo y ustedes van sentados y sube una señora, denle el asiento. Hasta en lo más elemental. O sea, esa actitud de se cae algo al piso y tú lo levantas. Al mesero, cuando le piden, no va. ¿Verdad que no va? El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Reaccionar. Yo tengo una máxima en la consejería. A veces me hacen preguntas difíciles y en la máxima que acumulé hace muchos años era: ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿O qué haría Jesús en mi lugar? Esa es poderosa. O sea, ese pensamiento es bíblico totalmente. O sea, tú tienes una situación y no, a ver, tranquilo, cuenta hasta 10 o 20 y pregúntate: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y mira, te viene la respuesta así. ¿Y qué vas a hacer? Pues a pisar en esa huella que Él dejó. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Denle un aplauso. Merece la gloria. Póngase de pie, pero no deje de aplaudir. Gracias, Señor. Levante sus manos al Señor y dígale: Señor, aquí estoy dispuesto a que tú sigas enseñándome. Quiero caminar, quiero seguir los pasos de Jesús, las huellas de Jesús. Pero necesito permanecer constantemente y caminar no solo un día ni dos, sino toda mi vida. Porque si yo permanezco en Cristo, si permanezco en Él, podré andar como Él anduvo. Señor, danos la gracia de andar como tú anduviste en